Euronews. Las noticias. Amenazas de bomba en más de 200 colegios. Ha ocurrido en Hungría. ¿Qué tal? Bienvenidos a Euronews hoy. Cientos de escuelas están en peligro, han sido evacuadas y la policía investiga estos hechos. No se sabe quién ha lanzado estas amenazas, pero se baraja que haya sido la misma persona o grupo criminal. Como siempre, tienen toda la información en nuestra página web. Por otro lado, la frontera sur de Estados Unidos se asemeja cada vez más a un campo de guerra. Hay miles de soldados del ejército estadounidense patrullando. Los ha desplegado el Pentágono por orden de Donald Trump. La ley impide a los militares hacer tareas policiales como esta, pero de momento el ejército se ha desplegado para blindar la frontera sur del país. Comenzamos con nuestro informativo. Ataques tanto de colonos israelíes como del ejército de este país en la Cisjordania ocupada. Un nuevo incendio impulsado por el viento ha arrasado más de 21.000 kilómetros cuadrados en horas en California. Se ha ordenado la evacuación de miles de personas. El príncipe heredero saudí dice que el reino tiene la intención de invertir 600.000 millones de dólares en Estados Unidos. Los soldados ucranianos que luchan en el frente en Donetsk, en la región del Donbass, dicen que necesitan urgentemente más armas. Más de 260 escuelas de Hungría recibieron este jueves por la mañana amenazas de bomba. Las amenazas llegaron a través de correos electrónicos. Todos tenían el mismo texto y probablemente fueron enviados por un único remitente, según la policía, que desplegó agentes en todos los centros afectados. El contenido de los mensajes fue citado por el gobierno en rueda de prensa. Es hora de extender nuestras benditas operaciones al corazón de Europa, el bastión de la infidelidad e hipocresía. Hemos sido testigos de la guerra en curso de sus gobiernos contra los musulmanes y sería justo que ahora experimentaríais la ira de los oprimidos. Vuestra seguridad no está garantizada. Que vuestros dirigentes y el pueblo de Europa sepan que los leones del califato apuntan a vuestras ciudades. Las escuelas afectadas fueron evacuadas y aún no se sabe cuándo se reanudarán las clases. La escuela primaria Harer Pal de Óbuda es una de las instituciones afectadas por la alerta de bomba. Los niños fueron evacuados del edificio, pero han tenido que dejar sus mochilas que están siendo revisadas por los artificieros. En algunas zonas de Budapest los estudiantes esperaban a sus padres en edificios municipales. En otros lugares la empresa de transporte público envió autobuses con calefacción. El director de un instituto dijo que los alumnos tenían sentimientos encontrados sobre la situación. Algunos de los niños se alegraron, otros se quedaron helados. Mucha gente estaba asustada porque las amenazas de bomba no ocurren todos los días, gracias a Dios. El miércoles pasado hubo amenazas masivas de bomba en escuelas búlgaras y en otoño en escuelas eslovacas y checas. El jefe de los servicios secretos checos afirmó en noviembre que Rusia estaba detrás de los mensajes amenazadores. Mientras los palestinos regresan esta semana a sus hogares en Gaza tras la firma del alto el fuego en la franja, se han registrado ataques israelíes al otro lado del territorio palestino, en la Cisjordania ocupada. Una operación militar israelí en la zona ha acabado con la vida de 2 miembros de Hamas, quienes llevaron a cabo un ataque mortal contra un autobús en Cisjordania a principios de este mes. Hamas ha confirmado su identidad y ha celebrado el ataque. Además, unos colonos israelíes han arrasado 2 localidades palestinas en esta zona y otros 9 palestinos han muerto a principios de esta semana, incluyendo un menor de 16 años. La violencia se produce mientras el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se enfrenta a la presión interna de sus aliados de extrema derecha tras la dimisión de varios de sus miembros en el Ejecutivo, en protesta por la firma de la paz. Hasta 3 millones de palestinos viven bajo un régimen militar israelí en Cisjordania, donde los ataques de los colonos son una constante. Al menos 851 cisjordanos han sido asesinados desde el episodio del 7 de octubre. El príncipe heredero de Arabia Saudí dijo que el reino quiere invertir 600.000 millones de dólares en Estados Unidos durante los próximos 4 años y potencialmente más. Los comentarios del príncipe heredero Mohammed bin Salam se produjeron después de una llamada telefónica con el recientemente investido presidente estadounidense Donald Trump y después de que Trump reflexionara sobre regresar a Arabia Saudí como su primer viaje al extranjero de nuevo en el cargo.
No hubo una respuesta inmediata de la Casa Blanca con respecto a la llamada. Tampoco estaba claro si la llamada de Trump con el príncipe heredero era la primera con un líder extranjero desde que regresó a la oficina oval. La promesa de $1.000 millones que eclipsa el Producto Interno Bruto de muchas naciones llega cuando el reino enfrenta sus propias presiones presupuestarias. Los precios mundiales del petróleo siguen deprimidos años después del apogeo de la pandemia de coronavirus, lo que afecta a los ingresos del reino. En los últimos años, Estados Unidos se ha alejado cada vez más de las exportaciones de petróleo de Arabia Saudí, que alguna vez fueron la piedra angular de su relación durante décadas. Los soldados ucranianos que luchan en el frente en Donetsk, en la región del Donbass, dicen que necesitan urgentemente más armas para defenderse de la agresión rusa y de los avances territoriales. Dicen que el Kremlin está acumulando sus fuerzas, probablemente preparándose para más ataques y la ocupación de territorio. Los soldados dicen que necesitan más obuses estándar de la OTAN con proyectiles de calibre 155 milímetros. Mientras tanto, en el campo de batalla, Rusia sigue bombardeando ciudades ucranianas a diario. Un ataque hirió al menos a 2 civiles, según los funcionarios locales. Dicen que los ataques con drones causaron algunos daños a las propiedades, lo que resultó en la pérdida de energía y calefacción en algunas casas en los meses fríos de invierno. Otra ola de ataques con drones tuvo como objetivo la ciudad de Sumy, en el norte de Ucrania. Al menos 3 personas resultaron heridas cuando los drones Shahed de fabricación iraní bombardearon la ciudad, incluido un niño de 5 años. Más de 40 edificios, algunos de ellos residenciales, sufrieron daños, así como una planta de producción. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha instado a los aliados occidentales de Ucrania a aumentar su apoyo a Kiev y ha respaldado la exigencia del presidente estadounidense, Donald Trump, de aumentar el presupuesto de defensa. Rutte se ha alineado con las demandas del republicano para que los miembros de la OTAN pasen de un 2% de inversión sobre el PIB a un 5%. En su intervención en la reunión anual del Foro de Davos, Rutte ha afirmado que la industria de defensa europea innova muy lentamente y ha pedido mayores inversiones a los Estados miembros de la OTAN en una mesa redonda del foro celebrado en las montañas suizas. Creo que Donald Trump tiene razón en que no estamos gastando lo suficiente. Y en cualquier caso tenemos que equilibrarlo con lo que gasta Estados Unidos. Particularmente tenemos que cuidar la base de la industria militar. Nuestra industria de defensa no produce lo suficiente. Somos demasiado lentos en términos de innovación. El jefe de la OTAN también ha advertido que una victoria rusa sobre Ucrania dañaría la credibilidad de la alianza. Rutte afirma que al conjunto de los Estados miembros de esta alianza podría costarles miles de millones de euros disuadir a Rusia de invadir a otro Estado, como ha apuntado en otras ocasiones Kaja Kallas, jefa de Exteriores de la Unión Europea. El presidente Zelensky ha pedido un mínimo de 200.000 tropas para garantizar la seguridad de Ucrania en caso de un acuerdo de paz. Casi 3 años después de la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania. Y estamos escuchando este año los mensajes del presidente Zelensky y la administración con algunos cambios narrativos. Ucrania está ahora hablando más desde la posición de un socio fuerte y la posición de poder frente al mundo. Sí, totalmente cierto. Prácticamente 3 años de la guerra. Y por supuesto nadie más que el presidente, nadie más que los ucranianos quieren poner fin a esta guerra, pero poner fin a esta guerra con una paz justa. Y por supuesto estamos escuchando y apreciamos esta predisposición para la actividad del nuevo presidente de los Estados Unidos y la nueva administración para hacerlo realidad, para terminar esta guerra con una paz justa. Y no puedo decir que sea un cambio de nuestra narrativa o nuestras posiciones. Nuestra posición es absolutamente clara desde el principio. Somos víctimas de esta agresión y realmente queremos restablecer una paz justa. Queremos poner fin a esta guerra, pero por supuesto, este año en Davos, el discurso del presidente y su alocución fue especialmente para este impulso para Europa y vieron que en algunos artículos
se titulaba el mensaje general de su discurso: Europa despierta, porque es necesario mantener esta unidad. Es necesario estar juntos, Europa, Estados Unidos y Ucrania, e ir a la paz a través de la fuerza. Donald Trump, durante el debate en el verano, se negó a decir si él ve el final de la guerra en Ucrania como la victoria de Ucrania o como el final de la guerra en Ucrania. ¿Cree que ve el final de la guerra como la victoria de Ucrania? Sabes, creo que no es necesario. No en las declaraciones del presidente Trump, de otros líderes, para tratar de encontrar exactamente la victoria. Somos muy claros. Y el presidente Trump es un líder fuerte, y estoy absolutamente seguro, y podemos verlo de él, de la nueva administración, la gente que fue nominada para la nueva administración, lo que están entendiendo todos es que esta guerra es necesario terminarla por una paz justa. En el discurso de los presidentes, en las declaraciones de los funcionarios de Ucrania, que siempre dijo que la victoria es igual a una paz justa. Esto significa que para nosotros no hay alternativa. Tenemos una comprensión absolutamente clara de lo que es la paz justa para Ucrania. Y espero absolutamente que nuestros socios estén en la misma posición, porque las palabras son palabras, pero lo más importante son las acciones. Pero lo que vemos es que todavía tenemos un gran apoyo para Ucrania en la sociedad estadounidense. Vemos las impresionantes cifras del apoyo de la gente en Europa. Pero por supuesto es necesario trabajar. Es lo que estamos haciendo, trabajar, hablar para explicar por qué buscamos la consulta y el diálogo continuo con la nueva administración, porque no queremos perder ni días ni horas. Es importante. Por desgracia, esta terrible guerra continúa. ¿Cree usted que puede ser el final, como hemos oído, en los próximos 6 meses? No me gusta mencionar exactamente los términos. Y créeme, creo que nadie en este planeta sabe exactamente cuándo terminará, porque si dependiera de Ucrania y de todo el mundo democrático, se acabaría mañana. Pero por desgracia, Putin y Rusia quieren continuar. No cambian su plan. Esta es la guerra por Rusia. No es la guerra por el territorio, es la guerra contra la democracia, es la guerra contra el mundo libre. Quieren destruir Ucrania. Pero después de 3 años, seguimos luchando, seguimos siendo fuertes, seguimos siendo valientes. Y estoy absolutamente seguro de que conseguiremos la paz justa junto con nuestros amigos y junto con nuestros socios. Macron y Scholz piden una Europa unida ante las amenazas arancelarias de Donald Trump. El presidente francés y el canciller alemán se han reunido en París para hablar de la importancia de la soberanía y la unidad de Europa en respuesta a los desafíos que plantea la nueva administración estadounidense. Nuestra posición es clara. Europa es un gran espacio económico con unos 450 millones de ciudadanos. Somos fuertes y nos mantenemos unidos. Europa no se agachará ni se esconderá. Será un socio constructivo y seguro de sí mismo. Sobre esta base, trabajaremos bien juntos con Estados Unidos y con el nuevo presidente estadounidense. Macron también dijo que Francia y Alemania deben asumir un papel de liderazgo en la construcción de una Europa fuerte, capaz de defender sus intereses, manteniendo al mismo tiempo los vínculos transatlánticos.
El primer ministro polaco Donald Tusk ha pedido un fuerte aumento del gasto militar europeo. En su intervención ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo, Tusk mencionó las declaraciones de Trump sobre el objetivo de la OTAN de destinar el 5% del PIB al gasto militar y afirmó que los europeos deberían verlo como un desafío. Si Europa quiere sobrevivir, debe armarse. Esta no es nuestra elección. No soy militarista. Tusk pertenece al Partido Popular Europeo y su discurso inspiró a sus miembros. Una visión pragmática, clara, decidida, que nos plantee responsabilidades, que nos invite a no dar pasos atrás, sino a avanzar conscientes de nuestro propio potencial. Por tanto, ya no debemos preguntar a los demás qué deben hacer por nosotros, sino hacer algo nosotros mismos, porque Europa es una gran potencia. Y eso también supone un reto para los demás si sabemos reforzar nuestra cohesión. Pero el discurso de Tusk no fue tan popular entre los diputados de la extrema derecha ni entre los eurodiputados progresistas, sobre todo cuando habló de la inmigración, los precios de la energía y el Pacto Verde. La seguridad también implica cumplir con la legislación que hemos aprobado. Eso es seguridad jurídica y va en contra del camino europeo de dar marcha atrás en lo que respecta a nuestro firme compromiso con un pacto verde a una economía descarbonizada, que no consiste en revisar nuestra propia legislación. Se trata de entender los hechos, pero nunca rendirse cuando se trata de ser los primeros y estar a la vanguardia del mayor compromiso contra el cambio climático. La presidenta de la Comisión Europea ha prometido tomar medidas para reducir los precios de la energía, manteniendo los objetivos del Pacto Verde. El primer ministro eslovaco Robert Fico acusó a la oposición de intentar organizar un golpe de Estado en medio de una escalada de manifestaciones contra su supuesta postura prorrusa. Durante un discurso ante el Parlamento eslovaco, Fico también rechazó las afirmaciones sobre el supuesto cambio de orientación de la política exterior del país y reafirmó su pertenencia tanto a la UE como a la OTAN. Vemos una estructura que quiere explotar estas reuniones y estos mítines, sobre todo para un posible enfrentamiento con las fuerzas de seguridad del Estado, para escalar aún más las tensiones, para escalar aún más la agresión. Mientras tanto, las protestas contra el acercamiento de posturas con Rusia siguen estallando en Eslovaquia. Unas protestas que comenzaron en diciembre pasado después de que Fico se reuniera con el presidente ruso Vladimir Putin en Moscú. El principal partido de la oposición acusa al primer ministro de intentar sacar al país de la UE y a principios de esta semana Fico salió airoso de un intento de moción de censura. Suben a 3 los muertos tras un accidente en una mina de carbón en Eslovenia. El accidente ocurrió cuando agua y barro inundaron la mina, dejando a 3 trabajadores atrapados. Este no es el primer accidente mortal en esta mina. En 2003, otro trágico suceso se cobró la vida de 2 mineros. Las autoridades han vuelto ahora a reclamar una mejora de las condiciones de seguridad en las minas para evitar más tragedias. En California, más de 50.000 personas han recibido órdenes o aviso de evacuación a causa de un nuevo incendio forestal que se extiende rápidamente al norte de Los Ángeles. El incendio Hughes, que según las autoridades es impulsado por el viento, ha crecido rápidamente, quemando más de 20.000 kilómetros cuadrados de árboles y maleza en sus primeras horas. Además, generó enormes columnas de humo oscuro cerca del lago Castaic. Castaic se encuentra a poco más de 60 kilómetros del vecindario Pacific Palisades, que sufrió el peor daño por incendio en Los Ángeles. Unas 14.000 estructuras fueron quemadas por completo en el incendio de Palisades, que estalló el 7 de enero y continúa ardiendo por tercera semana. California, que se encuentra en reseco, se prepara para posibles lluvias este fin de semana. Los expertos dicen que incluso una pequeña cantidad de lluvia podría crear nuevos desafíos. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, ha informado a las autoridades que preparen la ciudad para la lluvia para no agravar la crisis actual y mitigar los impactos ambientales.
Estamos empezando de manera proactiva en previsión de la lluvia para asegurarnos de que si llega la lluvia no agrave la crisis en la que nos encontramos. Había muchos materiales peligrosos y tóxicos que podían llegar al océano. Queremos evitarlo. Bass instruyó a las autoridades para que eliminen la vegetación, apuntalen las laderas, instalen barreras y refuercen las carreteras. La posible lluvia del fin de semana trae consigo el riesgo de inundaciones, deslizamientos de tierra y flujos de lodo y escombros tóxicos. Los investigadores surcoreanos han pedido a los fiscales que imputen formalmente al presidente destituido Yoon Suk-yeol, acusándolo de rebelión, abuso de poder y obstrucción del Parlamento. La Oficina de Investigación de la Corrupción ha estado liderando una investigación sobre Yoon y lo detuvo la semana pasada. Dijeron que Yoon organizó un motín que buscaba socavar la Constitución cuando declaró la ley marcial en diciembre. Al mismo tiempo, Yoon y su exministro de Defensa comparecieron el jueves en una audiencia en un juicio separado sobre su destitución. Yoon ha insistido en que sus acciones no tenían la intención de socavar al Parlamento, sino que eran una advertencia para romper el estancamiento político. Su equipo afirma que la detención de Yoon y la investigación penal son ilegales. El exceso de mortalidad disminuyó en Europa pese a los problemas de los sistemas sanitarios. El exceso de mortalidad en la UE se redujo al 5% en noviembre de 2024. Esto representa 22.000 muertes menos que en noviembre de 2023. La tasa de exceso de mortalidad fue negativa en 7 países de la UE. Malta fue el país que registró la tasa más baja con un menos 16,1%, seguido de Rumanía con un menos 12,3% y Eslovaquia con un menos 4,9%. Por otro lado, 20 países de la UE registraron un exceso de muertes. Las tasas más altas se observaron en Finlandia con un 18,4%, Chipre con un 18% y Países Bajos con un 13,9%. Las regiones más afectadas fueron la capital de España, Madrid, con más de 4.000 muertes, seguida del norte de Francia con casi 2.000 muertes y Budapest en Hungría con 1.602. El 2024 estuvo marcado por huelgas sanitarias en toda Europa debido a la escasez crónica de personal y los bajos salarios. La pandemia de COVID-19 también puso de manifiesto las debilidades de los mercados de medicamentos de la UE. Para intentar hacer frente a la grave escasez de medicamentos esenciales en la UE, como antibióticos, insulina y analgésicos, se ha encomendado al comisario de salud de la UE la tarea de presentar la ley de medicamentos esenciales. Resurge la desinformación rusa ante las elecciones alemanas. Semanas antes de que los alemanes acudan a las urnas, hay indicios de que Rusia está intensificando sus esfuerzos por sembrar la división entre los votantes en Internet. Investigadores alemanes han detectado el resurgimiento en las últimas semanas de una conocida técnica de desinformación llamada Doppelganger. Así es como funciona. Este artículo parece exactamente publicado por el destacado medio alemán Der Spiegel, pero una mirada más atenta al nombre del dominio muestra que la página ha sido clonada para suplantar al sitio. De hecho, el contenido es falso. Aquí hay otra página que imita al canal de televisión alemán Welt, pero que también está bajo un nombre de dominio falsificado. Los artículos suelen ser compartidos y amplificados por cuentas en línea similares a bots. La organización alemana sin ánimo de lucro C+, ha identificado 630 publicaciones sospechosas de formar parte de la campaña Doppelganger en la plataforma social X desde mediados de diciembre, que han sido vistas unas 2,8 millones de veces. Muchos de estos mensajes desacreditan a partidos políticos alemanes como los Verdes, el SPD del canciller Olaf Scholz y la conservadora CDU. La ultraderechista Alternativa para Alemania solo se menciona de forma positiva en los posts de Doppelganger, como en este post que dice: la confrontación constante con Rusia solo nos perjudica. Es hora de un cambio en la política. AfD muestra el camino. Doppelganger se detectó por primera vez en la Unión Europea en 2022, clonando sitios web de medios de comunicación como The Guardian, el francés Le Parisien, así como RBC Ucrania.
La Unión Europea, Estados Unidos y el Reino Unido han sancionado a las empresas y personas que están detrás de las campañas, pero existe el temor real de que estén eludiendo estas sanciones. Hasta aquí las noticias. Pueden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. No olviden seguirnos en el canal de YouTube para no perderse ningún Euronews Hoy. Les recomendamos además que se descarguen nuestra app para estar al día de todo lo que ocurre tanto aquí en Europa como en el resto del mundo. Tras la previsión meteorológica, les dejamos con el vídeo No Comment del día. Hoy podrán ver una divertida tradición de Macedonia del Norte, donde los ciudadanos no han dudado en bañarse en un lago helado para celebrar la Epifanía. Buen día y buena suerte. Кажа в веќе на чаршискиот мост, илјадници кај ве... Тебе, Господи, грижи Црвениот крст од Охрид со 5 тимови на спас... Еве го